Hola, bienvenidos a la lección número 25. Espero que estén estudiando seriamente y dedicándole por lo menos 3 horas a la semana. Me complace mucho tenerlos en esta lección 25. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y los voy a acompañar por los siguientes minutos para mostrarles nuevos detalles del idioma inglés, de manera que puedan hablar un Sparkling English. Bienvenidos y gracias por su compañía, y recuerden, no deje de invitar a otros para que también otros puedan aprender si están dispuestos a esforzarse para ello. Como les dije desde el primer día, aprender cualquier cosa útil en la vida requiere esfuerzo, y esto no es de ninguna manera diferente. Así que bienvenidos, y me alegro muchísimo porque están decididos a aprender y lo están logrando. Vamos a iniciar esta clase con el tema de las indirect questions and commands, que significa preguntas y órdenes indirectas. Un paso importante en el buen uso y manejo del inglés es entender y emplear correctamente las preguntas indirectas. Una pregunta indirecta es la nueva declaración por parte de alguien de una pregunta directa, es decir, una pregunta dentro de la otra. Pero esto tiene su forma especial en inglés, que es diferente a la forma como lo hacemos normalmente en español. A manera de ejemplo, una pregunta directa es "When will you call her?". Como pueden apreciar, está el sujeto, está la palabra interrogativa, el auxiliar, el pronombre, el verbo y el complemento. La pregunta indirecta sería "Did George ask when you will call her?". La directa es "When will you call her?". La indirecta es "Did George ask when you will call her?". Ustedes podrán apreciar, y voy a insistir un buen tiempo de esta clase, a mostrar cuál es la diferencia entre la pregunta directa y la pregunta indirecta. ¿Cuál es la pregunta indirecta? When you will call her. Esa es la pregunta indirecta. La pregunta directa es did George. Cuando la vas a llamar. Si se observa detenidamente en la pregunta directa, como acabo de anotar, primero aparece el auxiliar o la palabra interrogativa, luego el sujeto seguido del verbo y finalmente el complemento. Como ya se estudió en lecciones anteriores y usted sabe cuál es el orden establecido en inglés, que como recordarán, en español es bastante flexible, podemos organizar la frase de una manera, de otra, y todas son correctas. En inglés no, en inglés hay una correcta y las demás son incorrectas, que con un esfuerzo la mayoría pueden entenderla. Sí, yo diría que tal vez sí, pero notarán que usted no habla un Sparkling English, sino un Broken English. En la pregunta indirecta veremos otros detalles a continuación. El detalle a notar es el orden en las preguntas indirectas, el orden. Miremos otros ejemplos. Do you know when she is coming? Observe she is. Mire que no dice do you know when is she coming. She is, observe que si fuese una pregunta directa sería when is she coming, pero en la directa sería when is she coming, pero en la indirecta es when she is coming. Como parte final debe estar la primera, que es la pregunta directa. Insistiré sobre este tema porque es muy importante para un buen manejo del inglés. Es incorrecto decir do you know when is she coming, que parece lo lógico para nosotros
los de los hispanoparlantes, lo lógico, lo natural sería, do you know when is she coming? Porque así lo hacemos en español, pero en inglés no. En inglés se dice en forma correcta, la anterior, do you know when she is coming? No when is she coming, es indirecta. En indirecta, la segunda pregunta no aparece como una pregunta, sino como una declaración. Esa es la clave, recuerde. En la pregunta indirecta, la segunda pregunta no aparece como tal, sino como una declaración. Mire el siguiente ejemplo. Did he know when I was coming? Pregunta indirecta. Es incorrecto decir, did he know when was I coming? Que sería incorrecto porque el verbo no está en el lugar que le corresponde. El verbo está antes del sujeto y en las preguntas indirectas no es así porque la pregunta indirecta, que es la segunda parte, es una declaración realmente. Es decir, en inglés no hay una pregunta dentro de otra pregunta. Si hay una primera pregunta, la segunda, que es pregunta en español y en inglés, aparece como una declaración, no como una interrogación. Fíjense, vuelvo al tema de incorrecto en este ejemplo último. Did he know when was I coming? Pero si fuera una pregunta directa, sí se diría, when was I coming? When was I coming? Si es una pregunta indirecta, no puedo decir when I was coming, porque esa no es una pregunta, es una declaración. Recuerden, las preguntas directas, siempre el verbo va antes de el sujeto. Esa es la característica de una pregunta. El verbo o el auxiliar antes del sujeto. Si es una declaración, va el sujeto antes del verbo. Creo que ya eso lo han aprendido de ocasiones anteriores. Pero es un tema tan importante que voy a dedicarle más tiempo todavía. Sigamos con otros ejemplos. Do you know when she is coming? Si fuese una pregunta directa sería when is she coming? Pero es que no es directa, es indirecta. ¿Sabe usted? Esa es la pregunta directa. ¿Sabe usted cuándo viene ella o cuándo ella viene? Decimos en español de una manera u otra, pero en inglés no. En inglés solo podemos decir do you know when she is coming? Es correcto decir by the way, does he ask where they are living? A propósito, pregunta él, ¿dónde están ellos viviendo? Es una pregunta indirecta. Does he ask where they are living? Es una declaración, no una pregunta. Es incorrecto decir, by the way, does he ask where are they living? No, eso es incorrecto. Recuerden, en la pregunta indirecta, la segunda pregunta no es una pregunta, es una declaración. Observe el orden correcto en las preguntas indirectas. El sujeto y después el verbo. Si se elimina la pregunta directa, la parte tachada a continuación, si se elimina la pregunta directa, la pregunta directa es en realidad una declaración. Do I ask when they will pay us? Fíjense que si elimino do I ask, they will pay us es una declaración. Vamos a la parte correcta en el ejemplo siguiente. Will you tell me when I am leaving? ¿Me puede decir cuando salgo? Pregunta indirecta. Es incorrecto decir will you tell them when am I leaving? Porque son dos preguntas. Una pregunta dentro de otra pregunta y eso es incorrecto en inglés. Cuando va una pregunta dentro de otra, la segunda, que es la indirecta, siempre es una declaración, no una pregunta. Es correcto decir when am I leaving? Yes, porque esa es una pregunta directa. Pero si es indirecta, will you tell me when am I leaving? Es incorrecto. Lo correcto es will you tell them when I am leaving? Venimos de
Perdón, todavía seguimos, disculpen, seguimos en lo mismo, pero cambiaremos en un par de diapositivas de tema. Estaba confundido. Con todos los ejemplos anteriores, se evidencia que en las frases con preguntas indirectas, la segunda parte de la oración después del pronombre o adverbio conserva el orden de una declaración afirmativa, sujeto, más verbo, más complemento. Correcto. Ejemplo correcto. Did they know what you were asking? Eso es correcto. La pregunta indirecta en español es ¿sabían ellos qué preguntabas? Es correcto. Will we ask why they did it? Pregunta indirecta, eso preguntaremos por qué ellos lo hicieron. Correcto. Does she wonder why he left? Es la pregunta indirecta, se pregunta ella por qué se fue él. Seguimos con los indirect questions and commands. Ahora, en este caso, estamos hablando de un tema adicional. Estamos hablando de órdenes indirectas, que como su nombre lo indica, son mandatos dados a través de terceros, como por ejemplo un ambiente laboral corporativo, o mamá diciéndole a través de un hijo a otro hijo, o alguien a través de una persona dándole una orden a otro. En este caso se usa en inglés el verbo let, cuyo significado literal es permitir, dejar, arrendar, alquilar. En órdenes indirectas, let se traduce como que. Ejemplos. Let Willie speak up so that he's heard. Que Willie hable en voz alta para que sea escuchado. Let the boys play with the new ball. Que los niños jueguen con el nuevo balón. Let them in. Let them out. Que entren, que salgan. Como se puede apreciar en muchos casos, let bien podría traducirse deje. Por ejemplo, deje que Willie hable en voz alta para que se pueda escuchar, para que sea escuchado. Pero se acostumbra a traducir al español que antes de tal. Eso se conoce como una orden indirecta. Let them in. Let se utiliza entonces al inicio de la oración como un indicador de que estamos dando una orden indirecta. Si fuera a Willie directamente le decíamos Willie, speak up so that you can be heard. Pero aquí estamos, fíjense que está en una tercera persona, es decir, estamos a través de alguien dándole una orden a otro. El verbo let, seguido del objeto directo, se usa para indicar, como dije antes, la primera persona del plural, también como una orden directa e indirecta o sugerencia. Se escribe let us y normalmente let's. Let us o let's. Esto estamos hablando de comandos indirectos. Por ejemplo, let's go walking. Caminemos o vamos a caminar. Let's go walking. Recuerden, es una orden indirecta. Let's go walking. Estoy invitando a alguien a caminar. Pero si yo simplemente dijera, nosotros vamos a caminar en la tarde, que no es una orden directa, sino aclarando algo, ya no diría let's go walking, porque aquí estoy invitando una orden directa. Si yo simplemente quisiera decir, we walk in the afternoon every day, caminamos en la tarde todos los días, pero eso no es una orden indirecta, es una aclaración, una declaración o una aclaración. Siguiente ejemplo. Let's study for a while. Estudiemos un rato. Estoy invitando a alguien. Estoy dando una orden indirecta o una solicitud indirecta. Estudiemos un rato o vamos a estudiar un rato. Let's study for a while. Otro ejemplo. Let's eat. Comamos o vamos a comer. Pero si yo quiero decir vamos a comer mañana en el restaurante, ya ahí no es, sino we are going to have dinner tomorrow in a restaurant. Aquí es una orden indirecta. Let's eat.
estoy solicitando, invitando o dando esa orden. Comamos, comamos. Recuerden, no es que vamos a hacer algo en el pasado, en el futuro, etcétera, más tarde. Ahí no es una orden indirecta, ahí es una declaración. Aquí es, por ejemplo, el siguiente, let's do the laundry. Vamos a lavar la ropa o lavemos. La orden, la solicitud es ahora, vamos a hacerlo. No es que we do the laundry every Monday. Nosotros lavamos todos los lunes. Esa es correcta. We laundry. Pero aquí no es, aquí es ahora. Let's do the laundry. Vamos a lavar la ropa ahora, se sobreentiende. Let's keep up the good work. Hagamos lo correcto. Sigamos haciendo lo bueno. Ahora que lo estamos haciendo. El siguiente, let's sleep. Durmamos. Vámonos a la cama, vamos a dormir. No es que we go to sleep every night at 10. No es que nos dormimos todas las noches a las 10. No, no, no. Aquí es ya ahora, vamos. Let's sleep, durmamos. Fíjense este ejemplo para que lo entendamos. We're going home. We are going home. No es let's go home. Porque let's go home significa vamos a casa. Cuando yo digo we're going home es nosotros vamos a casa. Es diferente. Let's go home, le estoy diciendo a alguien, a un acompañante mío, nos vamos a casa, let's go home, nos vamos de esta casa donde estamos. Y la otra es we're going home, es explicando, no vamos de paseo, vamos para la casa, etcétera, etcétera. Si tiene duda, repita y verá que podrá comprenderlo. Creo que usted tiene una forma de comunicarse conmigo a través de la información que le dejo. Si ese es el caso y tiene dudas de alguno de los temas que hemos tratado, creo que hay formas a través de este medio para que usted se pueda comunicar conmigo, para que pueda hacerme saber sus dudas, sus inquietudes. Bueno, vamos a mirar ahora cómo se expresan las horas del día. Expressing the hours of the day. Cuando se hace la pregunta what time is it, ¿qué hora es? La respuesta correcta en inglés es como sigue. What time is it? It is 7 o'clock sharp. It is 7 o'clock sharp. Son las 7 en punto. It is 1 o'clock sharp. Es la 1 en punto. It is 20 past 5. Son las 5:20. No se dice en inglés it is 5:20. No, eso es broken English. It is 20 past 5. La traducción literal son las 20 pasadas las 5. Pues esa es la forma como se dice en inglés. La otra es broken English. It is half past 9. Son las 9:30. Una traducción literal sería es media pasada las 9. It is 10 to 8. Son las 8 menos 10. No se dice literalmente, bueno, la traducción literal sería son 10 para las 8, pero no se dice en inglés. It is, how would you say? It is 10 to 8. It is 8 minus 10. No. Eso es matemática. No es 8 menos 10 como lo veríamos en español. Son las 8 menos 10, pero en inglés se dice it is 10 to 8. No es 8 minus 10. No. Eso es, usted está haciendo una ecuación matemática y está restándole 10 a 8. It is a quarter to midnight. Faltan 15 para medianoche. Recuerde entonces, cuando faltan minutos se dice tanto faltan to a la hora. Diferente al español, que decimos menos. O de otras maneras como es correcto decirlo en español. Hay algunas expresiones de honestidad que usted debe aprender como persona honesta. Por ejemplo, al recibir dinero de más o de menos, ¿cómo se notifica eso? Vean cómo se notifica. I believe I gave you $10 short. Short, observe la palabra short, subrayada. Creo que le di $10 de menos. I believe I gave you $10 short. Miren la siguiente. You have given me $5 too much.
usted me ha dado $5 de más. Miren las dos subrayadas. De menos, short. De más, too much. I think I gave you two $5 bills too much. Creo que le di 2 billetes de $5 de más. I think I gave you $5 too much. I think I gave you two $5 bills. I think I gave you two $5 bills too much. Fíjense que two, la rayita y 5 significa 2 de 5. Ma'am o madam, I believe this watch is yours. I found it at the gym. Señora, creo que este es su reloj. Lo encontré en el gimnasio. Aprenda estas expresiones de honestidad y de cortesía y aplíquelas. Miremos ahora otras expresiones, otras formas de expresarse correctamente. Existe una variedad de expresiones que se usan indistintamente, pero algunas son incorrectas. A continuación se presenta un listado de ellas. Es incorrecto, pero usted lo va a escuchar con mucha frecuencia, de manera que usted terminará considerándolo correcto. Y en un ambiente muy informal, pues usted puede utilizarla, pero en un ambiente formal, en una entrevista o en un ambiente de esa naturaleza formal, usted no debe utilizar lo que aquí denomino incorrecto. Por ejemplo, like I told you, como te dije, eso es incorrecto. Eso es incorrecto en un inglés, en un sparkling English. En un broken English, en el inglés que hablan muchas personas de poca educación, es correcto. Pero usted debería decir en un ambiente y en cualquier ambiente, as I told you, no like I told you. Pero usted lo va a escuchar, recuerde, lo va a escuchar con más frecuencia, like I told you, lo va a escuchar más frecuente que as I told you. Pero la forma correcta es as I told you. Entonces, en un escenario educado, en un escenario donde usted desconoce a las personas, no diga like, porque refleja poca educación, diga as I told you. En un escenario donde todos se conocen y todo el mundo utiliza like, y usted se quiere dar esa libertad, pues ok. Hay otro tipo de expresión que significan parecido pero tienen sus diferencias. Fíjense la expresión whenever, que significa siempre que. When, ever. When, cuando, siempre. Whenever, siempre que. Es decir, todas las veces que se haga algo. Y la otra es as long as, siempre que. Pero en este caso significa con la condición de que. Siempre y cuando. Miren ejemplos. I can drive you whenever you come on time. Te puedo llevar en mi coche siempre que. Es decir, cada vez, todas las veces que llegues a tiempo. Pero si no llegas a tiempo me voy. No te puedo esperar. La siguiente expresión es diferente. I can drive you as long as you come on time. Te puedo llevar en mi coche siempre que. O con la condición de que llegues a tiempo. La expresión as long as es una exigencia que te estoy estableciendo. En la primera es, si tú vienes a tiempo te llevo. Whenever, si vienes te llevo. Si no vienes a tiempo no te llevo. Pero en la segunda yo te estoy diciendo, si quieres que te lleve, tienes que venir a tiempo. Es una condición, es una exigencia que estoy haciendo. Entonces hay diferencia entre whenever y as long as. En as long as yo estoy imponiendo una regla. En whenever simplemente te estoy informando algo. Mija, si llegas a tiempo te llevo, si no, no es problema. Pero en el otro te estoy diciendo, sí, yo te llevo, pero con la condición, te exijo que llegues a tiempo. Muy bien. Otro tipo de expresiones que se usan indistintamente, pero algunas son incorrectas. Miren este listado. Es correcto decir, she has a beautiful figure. Está subrayada la parte que quiero resaltar. Ella tiene un cuerpo elegante o hermoso o bonito. Y es incorrecto decir, she has a beautiful body. Ella tiene un cuerpo elegante, hermoso, bonito. No. Eso es incorrecto decirlo. Salvo que se esté hablando de un animal o una cosa. Si estoy hablando de una yegua, de un animal, puedo decir, oh, she has a beautiful body. Pero si estoy hablando de una dama, entonces debo utilizar la palabra figure.
para hacer referencia a la parte corporal. Otro ejemplo, that is to say, es decir, como vocablo introductorio, y es incorrecto decir that is to tell, es decir, como vocablo introductorio. Mire el ejemplo, that is to say, she's not going back, es decir, ella no va a regresar. Es incorrecto decir that is to tell, she's not going back, es decir, ella no va a regresar. That is to tell, eso es incorrecto. Pero es correcto la siguiente, that is to tell a lie. Eso es decir una mentira. ¿Y por qué es correcto? That is to tell, aquí no es un vocablo introductorio, sino el sujeto y el verbo. That is el sujeto, to tell es el verbo. Entonces, si es that is to tell, es decir, en ese caso es that is to say. Pero, si es el verbo, claro que se puede utilizar como en el segundo ejemplo. Es correcto decir that is to tell a lie. Eso es decir una mentira. Es decir, ajustaste alguna mentira y dijiste una parte verdad. Eso realmente es una mentira. Vamos a mirar otras expresiones. Expressing yourself correctly. Existe una variedad de expresiones que se usan indistintamente. Mire esta, por ejemplo. One way ride or ticket. Usted puede utilizar cualquiera de los dos. Significa pasaje o viaje de ida. Uno solo. One way. Pero si se dice round trip, ride or ticket, se está hablando de un pasaje o viaje de ida y vuelta. ¿Entiende? Repito, pregunto, me hago entender. One way ride, one way, en una sola dirección, de ida. Round trip significa que fui y es round trip, es de ida y vuelta, pasaje o viaje de ida y vuelta. Fíjense la siguiente expresión, ready-made suit. Un traje que ya está confeccionado, ya está guindado allí en el almacén y usted lo va a comprar o lo va a ver, etc. Ready-made, que ya está listo, ya está confeccionado. Pero también es correcto decir made to order suit. Traje hecho a la medida. Ese no está guindado allí. Usted va y le toma las medidas de largo, ancho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ready made significa que usted lo compra ya como está allí, le queda largo, corto, ancho, eso como está allí. Y made to order significa que fue hecho exactamente a su medida. Tenga cuidado con la siguiente declaración. A short man significa un hombre bajo de estatura. Pero si usted dice a low man, significa un hombre bajo, pero significa malo, soez. ¿Está oyendo? Short califica estatura. Low significa moral, significa valores. Frente a man, ¿no? Usted lo puede utilizar, no que siempre usted puede decir it's a low price, es un precio bajo, eso está bien, referido a un precio, pero referido a un hombre, a una persona, a una mujer, a un ser humano. Si usted dice low, está calificando sus valores morales. Y si está diciendo short, un hombre, una mujer, un niño, una niña, ahí está calificando la estatura. Short califica estatura, low significa valores. Fíjese la siguiente, otro ejemplo. To be afraid that. Temer que algo suceda. I'm afraid that she will not come. Me temo que ella no venga. Pero cuando ya no es afraid that, sino afraid of, es tenerle miedo a algo. I'm afraid of snakes. Oh, le tengo miedo a las serpientes. I'm afraid of darkness. Me da miedo a la oscuridad. Le tengo miedo, temo a la oscuridad. Y la otra expresión es, as a matter of fact, la verdad es que estaba esperando algo así, en honor a la verdad. Por cierto, as a matter of fact, I was going to ask you. La verdad es que te iba a preguntar. En honor a la verdad, yo te iba a preguntar. Por cierto, yo te iba a preguntar. As a matter of fact, I have no answer. En honor a la verdad, no tengo respuesta, no sé qué decir. En honor, la verdad es que no sé qué responder. Por cierto, no sé qué responder.
Otras expresiones correctas para ir mejorando nuestro Sparkling English. Es incorrecto decir to go to shopping, to go to shopping. Ese to subrayado es incorrecto allí. To go to shopping, to go sightseeing, to go to walking, ir de compras, a ver puntos de interés, a caminar. Ese to es incorrecto, eso es broken English. El correcto es sin to go shopping, to go sightseeing, to go walking, ir de compras, ir a ver, a visitar, a ver puntos de interés, ir a caminar, etcétera, no lleva el to. Otra expresión correcta, at daybreak, al amanecer, al rayar el día, no es on ni in, sino at daybreak. At dawn, dawn, en la madrugada, en las primeras luces. Fíjense, at, no es in the daybreak, sino at. At nightfall, al anochecer, al anochecer. O también puedo decir at dusk, al anochecer, al empezar a oscurecer, etc. Es incorrecto decir how high is my friend, cuán alto es mi amigo. No, cuando se refiere a un ser humano, la altura no se expresa con high, la altura se expresa con tall. How tall is my friend? Eso es correcto. Cuán alto es mi amigo. Pero si digo how high is my friend, eso es broken English. También es incorrecto decir what is the tallest building in the city? ¿Cuál es el edificio más alto de la ciudad? Es decir, cuando se refiere a la altura de una persona, el adjetivo es tall, tall para una persona, hombre, mujer, niño. Y si se refiere a un animal o cosa, un edificio, etc., entonces la altura se utiliza high. No olvides, una regla bien sencilla. Va a hablar de altura de una persona, tall. Va a hablar de altura de un edificio, una montaña, un animal, high. No high, sino high. No se pronuncia esa GH al final. High. El verbo siguiente merece atención para su uso en inglés, el verbo like. Vamos a dedicarle unos minuticos a este verbo. Este verbo significa gustar, gustarle, gustar de, y presenta algunas confusiones para el hispanoparlante cuando el objeto directo es una persona. La confusión es cuando el objeto directo es una persona. Por ejemplo, she likes John. ¿Quién le gusta a quién? She likes John. ¿John le gusta a ella o ella a John? El significado correcto de la expresión es a ella le gusta John o John le gusta a ella. El sujeto va antecedido por a si el objeto directo es una persona. Para la interpretación o la dicción correcta, la clave está en recordar que los pronombres personales me, te, a él, nos, a ustedes, a ellos, que acompañan al verbo gustar, se traducen al inglés con los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you, they. Vamos a seguir con otros ejemplos. They like us. We like them. ¿Quién le gusta a quién? La primera, they like us, significa nosotros le caemos bien a ellos o a ellos les caemos bien. La segunda, we like them, a nosotros nos caen bien ellos o ellos nos caen bien a nosotros. ¿Qué más se puede añadir? Recuerden los pronombres en español me, te, a. ¿Qué pasó? De salto. Otros son lobster, langosta, octopus, pulpo, oyster, ostra, perch, un pescado muy grande también, percha, sturgeon, esturión, swordfish, o swordfish, pez espada, trout, trucha y tuna fish, tuna o atún. Se puede decir simplemente tuna o tuna fish.
atún. Muy bien, hemos llegado al esta lección, así que wishing you the best with your seafood dinner. Don't look back. The more you learn, the easier it becomes. Te deseo lo mejor con tu cena de mariscos. No mires atrás. Mientras más aprendes, más fácil se vuelve. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Bye bye now.